Contacto con el director de la consultora Sarandí, Sergio Chousa, a quien tengo el gusto de saludar. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Germán Giachero te habla. Sergio, Hola, Germán. ahí te estamos escuchando. Gracias por recibirnos. Buenas noches. ¿Cómo va todo? Todo perfecto por acá, por Buenos Aires. Bueno, mejor así. Ahora, ¿cómo le está yendo al Banco Central en materia de reservas y demás? ¿Preocupa o no preocupa? ¿O es para preocuparse? Sí, la novedad de los últimos días es que el Banco Central empezó a vender dólares en el segmento donde opera el comercio exterior. La diferencia es que durante el mes de diciembre, enero y también febrero, el Banco Central solamente vendía, interviniendo en el mercado para evitar presiones alcistas sobre la brecha cambiaria, o sea, le daba oferta a los dólares financieros. Ahora, además de eso, que lo siguen manteniendo, también tiene una posición negativa en el mercado donde operan los exportadores y los importadores. Eso se da porque, bueno, se están adelantando algunos pagos de importaciones y se retrasa la liquidación de las ventas al exterior, porque aumentaron las expectativas de devaluación en espera del nuevo programa con el Fondo Monetario, donde no se sabe si va a haber un salto cambiario. Con lo cual preocupa esta tendencia de los últimos días, donde solamente en 10 días se acumuló un saldo negativo por 1.300 millones de dólares en las reservas brutas. ¿Qué se puede esperar en materia? Recién mencionabas la palabra devaluación, ¿no? Se puede esperar una devaluación, en todo caso, reducida, por goteo, que sea de alguna forma gradual, o puede haber un cambio brusco en este sentido. Bueno, la gradualidad es lo que tenemos ahora con el esquema de micro devaluaciones, del crawling Ujú. peg, esto que mueve el dólar oficial a una velocidad del 1%. Lo que pasa es que como los precios de la economía siguen avanzando a mayor velocidad, que es de 1%, entonces te lo carcome, ¿no? Como si fuera el agua que come a la piedra de a poquito, paulatinamente. Entonces, la expectativa que surge en el mercado es que con el nuevo programa, con el Fondo Monetario, la nueva deuda que va a tomar el gobierno nacional, se cambie de lleno, se modifique el esquema monetario y cambiario y se vaya a un contexto de dólar flotante, de dólar más libre, con menos intervenciones, se alivie parcial o totalmente este cepo. Claro, el precio de equilibrio en ese nuevo mercado con menos intervenciones o sin intervención difícilmente sea el de los valores actuales que tienen una oferta excedente muy significativa por parte del Banco Central. Entonces, si el precio no es este, va a ser un precio más elevado. Eso el mercado lo lee como una posible devaluación discreta, un salto discreto en un momento y significativa, ¿no? No paulatina, no de a poquito, sino una magnitud importante entre 30 y 40%. En este contexto, Sergio, bueno, recién mencionabas la cuestión de lo que podría llegar a pasar con el Fondo Monetario Internacional, pero también es un año, este 2025, electoral, ¿no? Elecciones de medio término que siempre, de alguna forma, condicionan o crean un contexto diferente, ¿no? En lo que puede llegar a ocurrir en materia de finanzas y economía en el país. ¿Cómo lo observas a esto? ¿Habrá incidencia o no en este caso? Creo que la variable que es crucial en términos políticos para el gobierno justamente es la paridad cambiaria, el valor del dólar. Tal vez te acordás que en 2023 se debatía mucho y se estableció un título, una forma de denominar al programa expansivo que se había dado que se lo dio en llamar Plan Platita. Después podemos debatir cuál fue la magnitud de eso realmente en un año donde habían vacas flacas por la sequía. Tampoco es que se tiró manteca al techo en materia fiscal, pero es verdad que había un impulso fiscal en esos meses previos. Bueno, yo creo que ahora el gobierno, la variable que considera como plan platita es el dólar, platita verde, y por eso la obsesión en evitar movimientos bruscos en el dólar de la calle, en el blue, en el MEP, en el contado con liquidación. Por eso es que se ve a un gobierno nacional desesperado por Ujú. tener esta liquidez extra que se va a sumar a partir de la nueva deuda con el Fondo Monetario, que justamente sería lo que le posibilitaría el puente para llegar al mes de octubre. Y esto,
bueno, es de corto plazo un alivio, ¿no? Te da esa posibilidad de respirar para que se ahuyenten los fantasmas de que se suscite una nueva crisis macro, pero a mediano y largo plazo no deja de ser más deuda y si vos no resolvés las inconsistencias profundas de la macro, es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Y cómo anticipás este 2025 en este sentido? Mira, en materia de actividad, en comparativa a un año muy, muy malo como fue 2024, va a haber un rebote de la producción, después seguramente va a haber heterogeneidades sectoriales, porque hay algunos sectores que hoy están siendo muy dañados por el ingreso de importaciones, de productos importados que, bueno, producen en condiciones de una cancha que no está igualada, un terreno que no está nivelado, entonces le hacen mucho daño. Pero en la macro general va a haber un rebote del PBI, de la producción, y la duda de qué va a pasar con los ingresos, porque, bueno, la estabilidad financiera y cambiaria en general son las condiciones necesarias como para que los salarios recuperen, pero este movimiento de la brecha, esta suba de los dólares financieros de estos últimos días, si bien no es una disparada monumental, pero es algo que empieza a encender algunas luces de alarma y empieza a generar fenómenos de traslado a precios, al consumidor final. Hoy salió uno de los datos de una de las consultoras que mide alta frecuencia en términos de inflación y ya dio un 2,6% para el mes de marzo, un 3,2% en alimentos y bebidas. Entonces ya no está tan claro que vaya a ser un año de recuperación de los ingresos, de los salarios. Eso eh, me parecería que es prudente dejar pasar un par de meses más para hacer una evaluación al respecto. Mencionaste la cuestión de la inflación y aparecen, bueno, valores de un dígito, 2 puntos, 2 y algo. ¿Esto tiene un correlato en la economía real, cuando va una persona al supermercado, al almacén, y observa que los precios, más allá de este índice, continúan subiendo? ¿Hay una correlatividad o, por ahí como sostienen algunos, hay una brecha entre lo que ocurre en las góndolas y lo que muestra el INDEC? Sí, mira, tenés dos fenómenos, ¿no? que coexisten. En primer lugar, uno más técnico metodológico, que es que la medición nacional de inflación ha quedado un poco actualizada por una particularidad que se da, que es que se remite a una encuesta de consumo de las familias que data de hace 20 años. Ujú. Y en esa encuesta tenía más preponderancia las mercancías, los productos y menos los servicios. Por ejemplo, un paquete de datos del celular hace 20 años atrás no existía. Claro. Entonces eso tiene todo el rubro de servicios una ponderación menor. Eso hoy subestima la inflación respecto de lo que sentimos en el bolsillo. O sea, lo que mide el IPC nacional es poco representativo. Entonces ahí te estás comiendo algunos puntos y puede ser que las familias en su bolsillo sientan una inflación más alta. La segunda cuestión es la separación entre el IPC, el dato de inflación medido por el INDEC, y el concepto de costo de vida, a sabiendas de que, bueno, antes había más componentes de subsidio, no solamente en gas, electricidad, en agua, sino también habían esquemas donde tarifas como la educación privada, las prepagas, había muchos servicios que estaban más regulados en gestiones anteriores y ahora eso se desreguló bastante. Entonces, el componente que te queda para gastos disponibles después de el pago de esos gastos fijos, las tarifas, pero también los servicios privados, es menor. Entonces, el ingreso disponible de las familias es más acotado. Eso explica que, a pesar de que tenemos, evidentemente, una inflación más baja que a fines de 2023, bueno, los niveles de consumo masivos todavía siguen muy, muy aplacados. De hecho, siguen cayendo en los primeros meses de 2025 en comparativa al inicio de 2024, que había sido realmente calamitoso. Entonces, esa separación entre la inflación, que es más baja, pero el costo de vida que no recuperó, que digamos que sigue siendo muy, muy elevado, y el salario disponible que no recuperó, Ujú. es lo que te explica bueno, muchas familias todavía sienten una insatisfacción en los niveles de bienestar económico. Sergio, agradecidos por esta charla con nosotros. No, a vos a disposición como siempre.